puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a tener un tema que hemos titulado, si usted le coloca nombre a las enseñanzas, el de hoy se llama Esdras restableciendo la adoración a Dios. Esdras restableciendo la adoración a Dios. Y quiero hacerle una introducción al libro de Esdras. Precisamente, este libro se le atribuye a su autor, a Esdras, y comienza con el regreso de los exiliados a una ciudad devastada. Quiero contextualizarle esta historia. Recuerde que el pueblo de Israel siempre vivió una historia cíclica con Dios. ¿Cómo podemos resumir esa historia? Primero, estaban bien, estaban en abundancia, estaban en prosperidad, y en ese círculo, en ese ciclo, comenzaron a caer hacia abajo y comenzaron a alejarse de Dios. Hubo ese tiempo donde se endureció su corazón, se alejaron de Dios, terminaron apartándose de Dios. Entonces Dios los entregaba a sus enemigos. Acá abajo en la curva, ya dando una curva en el círculo, Dios los entregaba a sus enemigos. Sus enemigos venían y los oprimían, los esclavizaban, los robaban. Finalmente, cuando ellos descubrían que necesitaban a Dios, que Dios era su guardador, que Dios era su protector, que Dios era su proveedor, volvían a buscar a Dios, se arrepentían, y ya subiendo en el círculo, ellos volvían de nuevo a tener una comunión con Dios. Dios se reconciliaba con ellos y volvían a prosperar. Pero una vez volvían a prosperar, volvían a alejarse de Dios, volvían a caer en manos de los enemigos, volvían a arrepentirse, volvían a reconciliarse con Dios y volvían a prosperar. Este es el ciclo que usted encuentra en la Biblia del pueblo de Israel. Lo tremendo de esto es que no solo es el pueblo el que vive ese ciclo, sino que muchos de nosotros también como creyentes hemos vivido ese ciclo, donde nos encontramos en prosperidad, donde nos encontramos en abundancia, donde tenemos salud, donde nuestro hogar funciona, donde nuestros hijos están bien, donde la economía marcha todo bien, viento en popa, donde la congregación funciona, donde todo está saliendo tan bien, y lentamente allí es donde las personas comienzan a desconectarse de Dios sin saber hacia dónde están cayendo. Tarde o temprano el Señor retirará de ellos su cobertura, retirará de ellos su protección, y vendrán los enemigos, y los enemigos los oprimirán, los enemigos los robarán, los esclavizarán, y es allí donde muchas personas volverán a Dios. Pero le quiero decir que todo este ciclo es innecesario. El apóstol Pablo llegó a una gran conclusión: sé vivir cualquiera que sea mi situación, porque sé tener abundancia como sé tener escasez. Pablo llega a una gran conclusión y muy poderosa. A Pablo ni la escasez, ni la privación de cosas, ni el hambre, ni la desnudez, ni los problemas, pero tampoco la abundancia, ni la riqueza, ni estar saciado, ni tener lujos lo alejaban de Dios. Y creo yo que ese es el estado perfecto que todo cristiano, todo creyente debe encontrar en Dios. Ese es el equilibrio perfecto, que ni lo uno ni lo otro me aleje del Señor. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, y Dios había utilizado profetas como Jeremías para tratar de reconvenir al pueblo. De hecho, uno de los rótulos o distintivos del profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón.
Y era un profeta llorón porque aparte de ser un hombre melancólico, era un hombre muy sensible a la indiferencia del pueblo, y Jeremías tuvo un trabajo tan duro de predicarle a oídos sordos, gente que no quería oír, gente que no quería cambiar. Diferente, por ejemplo, el profeta Jonás de mala gana va a predicar a Nínive y los ninivitas, Jonás dando un mal mensaje, un sermón tal vez todo tirado, tal vez con una mala actitud, esta gente se arrepiente, pero todo lo opuesto le ocurre al profeta Jeremías. Jeremías les predica, Jeremías les habla, y la gente no hace sino burlarse de él, golpearlo, meterlo a la cárcel, y Jeremías cae en depresión y se siente mal, pero Dios le dice: tranquilo, Jeremías, haz tú tu trabajo, porque es necesario que les prediques para que ellos no digan el día que haya un juicio que nadie les advirtió. Efectivamente, el pueblo vivió varios juicios, y dentro de esos juicios viene el rey Nabucodonosor y arrasa con Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad, destruye el muro, arrasa con todo. Y cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, toma una decisión tremenda. Nabucodonosor, cuando se lleva a los exiliados, a los deportados, cuando se los lleva a Babilonia, Nabucodonosor escoge lo mejor. Escoge la gente más inteligente, los príncipes, la gente más prestante, la gente de la nobleza del pueblo, es la que Nabucodonosor se lleva a la cautividad. Dentro de esto está Daniel, el profeta. Así que Nabucodonosor no se lleva a los fracasados, no se lleva a la gente pobre, no se lleva a la gente que no tiene visión, no se lleva a la gente débil, los deja, y esto es conocido en la Biblia como un remanente, como un pequeño rebaño que se quedan allí viviendo entre ruinas. Esta gente vive entre ruinas, no tienen un muro que los defienda de las fieras del campo, no tienen una muralla que los defienda de los enemigos, de los saqueadores, de los ladrones, pero tampoco tienen un templo donde puedan adorar a Dios. Y la adoración a Dios por muchos años, comienzan a pasar muchos años, por ejemplo pasan 80 años antes de que llegue Esdras, y entonces esta gente se ha olvidado de adorar a Dios y se ha comenzado a mezclar con otros pueblos. Esta gente débil, esta gente de una mentalidad tal vez de pobreza, comienzan a mezclarse con otros pueblos, y este es el contexto de Esdras. Recuerde que Nehemías es un paralelo a Esdras. Cuando Nehemías viene es a edificar el muro, pero cuando Esdras viene es a edificar el templo, pero sobre todo Esdras, que es un sacerdote, viene a restablecer la adoración a Dios que se había perdido. Entendiendo esto, cuando Esdras regresa a donde están los exiliados, encuentra una ciudad devastada, una ciudad fantasma, que ha sido incendiada, que ha sido saqueada, que ha sido destruida, y ahora está en medio de matorrales, de maleza. Jerusalén no tenía ese aspecto glorioso de años atrás. Jerusalén estaba en ruinas, como cuando ha habido una guerra y solo quedan ruinas. Solo queda lo que fue glorias pasadas, ahora solo son ladrillos quemados. ¿Sabe? El Salmo 126 capta el sentimiento de los exiliados que regresaban a Jerusalén. Y dice el Salmo 126: seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Recuerde que después de Nabucodonosor había venido el imperio persa y había conquistado a Babilonia y bajo el emperador Ciro. Y cuando vinieron y conquistaron a Babilonia, Ciro, este emperador, le ofreció a los judíos la oportunidad de retornar a su tierra. Ciro había sido bueno con ellos, dándole la oportunidad de volver después de haber conquistado Babilonia. ¿Sabe? Un poeta en el exilio escribió esta frase: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Sabe? Ellos amaban, y todo judío ama a Jerusalén. ¿Sabe? El Salmo 137, versículo 5 dice acerca de estos exiliados: cuando volvían, ellos encontraban que había una minoría allí. Encontraban que no había un lugar para adorar. Encontraban pobreza, encontraban miseria, encontraban escasez, pero sobre todo encontraban gente que tenía una mentalidad de temor,
una mentalidad porque habían sido abandonados, una mentalidad huérfana y sobre todo una mentalidad de distanciamiento del Señor. ¿Sabe? El Salmo 135, precisamente hablando de los cautivos de Babilonia, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, dice el versículo 6. Si no me acordare de ti, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Sabe? A esa gente le dolía ver a Jerusalén destruida, así que Esdras viene a restablecer todo lo que años atrás se había destruido. Pero no va a ser fácil, ¿sabe? No va a ser sencilla esta tarea y va a encontrar unos inconvenientes para poderlo hacer. Aunque esta gente tenía todo y aunque Dios les había permitido que este rey los dejara retornar a su tierra, no sería fácil. Y te voy a decir que el libro de Esdras, cuando tú lo quieras leer, es un libro que se divide en 3 partes. La primera de ellas es todos los obstáculos que hay que superar para reedificar algo que el enemigo destruyó. Todo lo que viene. La segunda parte del libro de Esdras es el arrepentimiento del pueblo. ¿Sabe? El pueblo reconoce que se habían equivocado. Y la tercera parte de esto son las decisiones que lleva al pueblo a cambiar. Y quiero que me acompañes, por favor, al capítulo 4 del libro de Esdras para que examinemos esta historia, que es una historia alucinante, es una historia fantástica, es una historia poderosa que la podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué tenía el pueblo? No tenían nada, pero Dios estaba determinado a levantar a ese pueblo de las cenizas. Y yo quiero decirte esto hoy sobre tu vida. Si Dios lo determina, aunque en este momento no tengas nada, aunque en este momento te sientes en fracaso, aunque en este momento hayas perdido todo, aunque en este momento se haya quebrado tu empresa, aunque en este momento tu hogar se haya destruido, de las cenizas el Señor puede volver a levantarte. Ese es el Dios al cual yo estoy predicando en esta hora. Un Dios que puede levantar de los escombros una nueva ciudad. Pero para que esto ocurra, tenemos que sortear unas dificultades. Y dice el capítulo 4, versículo 1. Acompáñeme, por favor. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscáis a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Que los enemigos, cuando oyeron que el pueblo estaba edificando, vinieron a unírsele al pueblo, no para ayudarles, sino para destruir desde adentro la obra. Entonces voy a ir explicándote este pasaje. Los enemigos más dañinos son los enemigos que están adentro, no los que están fuera. Estos escucharon que el pueblo de Israel estaba edificando y vinieron supuestamente a ofrecerle su ayuda. ¿Sabe? Cuando en una iglesia, cuando en una familia, cuando en una empresa, cuando en una relación de pareja se infiltra un enemigo, ese enemigo hará muchísimo daño antes de ser descubierto. Ese enemigo tendrá acceso a información que en otro lugar no podría enterarse desde afuera, y ese enemigo desde adentro tratará de sembrar cizaña, tratará desde adentro traer desánimo, tratará de cuestionar las órdenes que se digan, tratará de dañar desde adentro con una mala actitud. Yo quiero decirte con todo el amor del mundo en esta hora de la mañana: primero, ten cuidado con las personas que te rodean y las personas a las cuales le estás contando tus proyectos y tus sueños. Nosotros vamos a cumplir 7 años en menos de un mes, y para la gloria del Señor le quiero contar que a la iglesia
en estos 7 años llegaron personas que pertenecieron de alguna forma a la congregación, pero como dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, estaban allí metidos. Y una de mis oraciones siempre ha sido: Señor, toda persona que llegue a la iglesia, que llegue a la congregación con una mala intención para dañar desde adentro, sácala. Hay gente que llegará a tu vida mostrándose como un amigo y mostrándose como una respuesta y mostrándose como una ayuda, como esta gente, pero la intención del corazón de ellos será hacerte daño. Pero me sorprende lo que dice el versículo 3. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué hicieron ellos? No aceptaron ayudas de enemigos. Mire, hay gente que vendrá a tu vida y vendrán a ofrecerte una ayuda, pero no conviene recibir esa ayuda, porque como dicen las abuelas aquí en Colombia, será pan para hoy y hambre para mañana. Esta gente, la verdadera intención era infiltrarse y sabotear la reconstrucción de la casa del Señor allí en Jerusalén. Hay cristianos que cuando están pasando una crisis, cuando tienen una dificultad, cuando viene una adversidad, viene el enemigo y les ofrece una ayuda y ellos no disciernen que viene de parte del enemigo, y esa ayuda luego se convierte en un problema mayor. Recuerdo que cuando comenzamos la iglesia, cuando una iglesia está comenzando, los primeros años son súper duros. Usted no se imagina batallando contra tantas cosas. Yo hice el aseo de la iglesia por lo menos 2 años. Cada 8 días yo hacía el aseo, barría, trapeaba, limpiaba, organizaba sillas. Era todero, todo me tocaba a mí, lo hacía. Y lo hacía con profundo amor. De hecho, todavía en ciertas ocasiones lo hago para humillarme a mí mismo y saber que yo solo soy un siervo. Y le quiero contar que en un principio había gente que venía a ofrecernos ayuda y siempre estamos discerniendo si esa ayuda venía de parte de Dios o no. Y recuerdo puntualmente el caso de una persona que vino a ofrecer sus servicios ministeriales para apoyar la obra. Era una obra frágil, era un bebé recién nacido, era una obra delicada, y vino una persona con un recorrido, con un bagaje espiritual a ofrecernos su ayuda, pero el Señor nos mostró que no debíamos aceptar esa ayuda. Porque si la aceptamos, esa persona tarde o temprano terminaría imponiéndose sobre nosotros, terminaría cambiando el diseño que Dios nos había dado a nosotros de la iglesia y terminaría afectándonos para mal. Así que tuvimos que decir que no. Y yo quiero decirte hoy, en esta hora, aprende a decir sí, pero también aprende a decir no. Y cuando el Señor te diga no, aunque la ayuda sea tentadora, aunque la ayuda se vea buena, aunque la ayuda la necesites, así como hicieron estas personas, dijeron: no, gracias. Lo otro que voy a decirte de esta historia está en el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, los enemigos de la obra, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ya que no les quisieron recibir la ayuda, comenzaron ¿a qué? A intimidarlos y a atemorizarlos. Mire, cada vez que usted se levanta a edificar algo, cada vez que usted se levanta, por ejemplo, estamos hoy en el segundo día de ayuno, de los 21 días de ayuno que tenemos en la iglesia. Satanás se levantará a tratar de impedirlo con la intimidación, a través del temor, atemorizarnos. Tratará de impedirlo, pero no podrá en el nombre de Jesús. Cada vez que tú trates de hacer algo bueno, se levantará la oposición, se levantará la retaliación, la venganza, pero tú vas para adelante en el nombre de Jesús. Y esta gente, al ver que el pueblo de Israel no aceptó la ayuda, comenzaron a hacer cosas para intimidarlos, para atemorizarlos. Pero el versículo 5 me habla de algo más. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué hicieron? Primero, ofrecieron una falsa ayuda. Segundo, trataron de intimidarlos. Tercero, trataron de atemorizarlos.
Pero lo cuarto que hace Satanás y sus secuaces es que sobornaron a los consejeros para frustrar la obra. Le quiero decir una cosa. Imagínese usted rodeado de consejeros sobornados. Entonces Nehemías y Esdras rodeados, mal rodeados, y por ejemplo Esdras, vamos a hacer un muro aquí, venía el consejero sobornado y decía, no, ese muro allí no, ese muro allí va a caer, ese muro allí no sirve, ese muro es inapropiado colocarlo allí. Consejeros sobornados. Ten cuidado, una vez más te digo, de a quién le cuentas y a quién le pides consejo, porque tal vez ese consejero está siendo sobornado por tu adversario, por tu enemigo. Entonces vinieron consejeros a tratar de impedir la obra. Y le voy a decir algo más poderoso. Cuando una obra de Dios se levanta, se levantarán falsos consejeros a decirte no lo hagas, eso va a fracasar. A mí me decían cuando comenzamos la iglesia en San Nicolás, ahí no va a ir nadie. ¿Por qué te metiste a San Nicolás? Mi respuesta siempre fue, porque Dios me puso allí. La gente me decía, ¿quién va a ir a las 8 de la mañana a un culto? ¿Quién va a venir hasta acá a las 8 de la mañana? Y saben, malos consejeros que lo único que pretendían era traerme desánimo. Pero yo me paré firme en el Señor, mi esposa, nos paramos firme en una palabra y dijimos, pues Dios traerá a los que tenga que traer. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que por lo menos 6 meses éramos 7 personas. 6 meses de iglesia, 7 personas. Dentro de esas 7 personas estaba la abuelita de mi esposa, y cuando la abuelita se enfermaba, se veía el hueco, faltaba, la iglesia ese día mermaba, se veía el culto vacío porque era una persona menos. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Y no pasa nada aparentemente, pero Dios estaba probando mi corazón. Y en ese lapso, en ese periodo de tiempo, los malos consejeros. ¿No será que te equivocaste con el horario? ¿No será que lo haces más tarde? ¿No será que lo haces un sábado? ¿No será que te cambias de local? Malos consejeros que tratan de detener la obra. Pero mire lo que dice el versículo 12, de allí mismo el capítulo 4. Sea notorio al rey, ellos siguen adelante, que los judíos subieron, ellos van a ir a hablar con el rey para indisponer al rey. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen aquí? Primero, tratan de ofrecer una falsa ayuda. Segundo, tratan de intimidar. Tercero, tratan de atemorizar. 4, sobornan a los consejeros. Pero no logrado esto, ahora van donde el rey para indisponer al rey, para que el rey sea el que haga cesar esta obra. Versículo 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. ¿Cómo le llaman a Jerusalén? Una ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿Qué fueron a hacer? A indisponer al rey, a tratar de que el rey hiciese cesar la obra. Mire, a mí me sorprende esto. Nosotros cuando vamos por la autopista aquí en Cali, por toda la autopista suroriental, del norte al sur y del sur al norte, uno ve moteles y motel. Antes los moteles se hacían a las afueras de Cali, ahora los moteles están dentro de Cali. Y a mí me sorprende cómo establecen unas edificaciones gigantescas en medio de la ciudad y nadie dice nada, los vecinos no se quejan, nadie se opone. Pero vaya usted, establezca una iglesia en la autopista suroriental, a una iglesia en ese sector, y verá cómo se levanta todo el mundo, y verá cómo se levanta el DACMA, y verá cómo se levanta el municipio, y verá cómo se levantan los funcionarios del gobierno, y verá, porque así funciona el reino espiritual. Pero yo quiero decirte esto, aunque se levante el mismo alcalde, aunque se levanten concejales, diputados, lo que se levante, cuando una obra es de Dios, esa obra saldrá adelante y prevalecerá. El reino de los cielos seguirá adelante contra viento y contra marea. Es impresionante esto. Cuando comienza una iglesia son los ataques. Usted no se imagina todos los ataques que hemos tenido que sortear, todo lo que ha tratado de venir a indisponer la iglesia, a malograr el propósito de la iglesia. Y lo único que yo le digo a Dios, Señor, ¿qué hace una iglesia si no ayudar a una comunidad?
cuántos adictos hemos recuperado, cuánta gente en la prostitución ha salido a través de la iglesia, cuánta gente le hemos dado comida, a cuánta gente en este momento estamos ayudando con estudio, qué estamos haciendo de malo, y la oposición está allí constantemente. Pero ¿sabe? Dice el versículo 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada la nueva orden. O sea, el rey dice, paren eso. Pero me sorprende el capítulo 5. Y dice en el versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, que son contemporáneos, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Qué hicieron? Profetizaron. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los ayudaban. ¿Qué hicieron? Listo, nos dijeron que no, pero vamos para adelante. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir con toda, edificando esta gran obra. Dice el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que este asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Entonces ellos también comenzaron a abogar, pero no pararon. Ellos comenzaron un litigio ahí con abogados, comenzaron a pelear, pero el rey Darío, pero me escuchan, y comenzaron, y sabe, pero no pararon la obra no puede parar. Versículo 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. ¿Quién dio la orden? El mismo rey. Porque sabe, le voy a decir una cosa, el que quita y el que pone reyes se llama el Dios de los cielos. Y cuando un hombre se quiere interponer entre Dios y su obra, será quitado de en medio. Dios es el que quita, Dios es el que pone, Dios es el que hace, Dios. Por eso si tú estás siendo atacado, si te sientes acorralado, si te sientes a un cristiano que no quiere sobornar a nadie y entonces quiere hacer algo, quiere construir, quiere hacer algo y se encuentra con un muro, quiero decirte, así como Esdras, el Señor dará gracia y favor a tu vida para que puedas continuar. Pasemos al capítulo 7 y yo quiero hacerle un resumen. Le estoy resumiendo el libro de Esdras. Ojalá usted lo lea todo. Y sabe, aquí Esdras va a restablecer de nuevo el sacrificio al Señor a través de holocaustos. Y dice el capítulo 7, el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sabe? Esta gente se había quedado sola por años. Esta gente había olvidado los mandamientos, había olvidado la ley. Tenían alguna idea, pero Esdras viene de nuevo a restablecer. Antes que edificar una casa, antes de edificar un muro, antes de hacer algo materialmente hablando, Esdras tenía que sembrar de nuevo en ellos la adoración en sus corazones. Entonces, a través de que la gente comenzó a dar, dice el versículo 16, ellos iban a volver a establecer la adoración y el culto al Señor. Dice el versículo 16, y de toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias, mire lo que dice la Biblia, del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Vaya, consiga plata y consiga oro, pero que sea voluntario. Habrá gente siempre que cuestione esto, pero habrá gente también, dadores alegres, que sostienen la obra. Y la obra de Dios es sostenida a través de Dios mismo, pero se mueve por personas generosas. Y dice el versículo 17, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué se volvió a establecer? La adoración a Dios. Y se comenzó de nuevo a través, no tenían recursos, pero a través de la ofrenda voluntaria. Pase conmigo por favor al capítulo 9.
En el capítulo 9, Esdras se encuentra que antes de seguir hacia adelante, tiene que reconocer que ha fallado delante del Señor este pueblo. Y Esdras tiene que reconocer que lo que le vino al pueblo es la consecuencia de sus malos actos. Escúcheme, es una mentira de Satanás decirte al oído: peca y haz lo malo y siga haciendo lo malo y siga haciendo lo malo. Mira que Dios no te ha dicho nada, mira que todo sigue igual, mira que Dios no se ha enojado. Es una gran mentira de Satanás. Tarde o temprano aquello traerá una cuenta de cobro. Así que Esdras está edificando el templo, lo material, está estableciendo otra vez la adoración a Dios en el corazón de la gente, pero Esdras reconoce que hay un problema aquí de estas personas y reconoce que esta gente se mezcló. Y le voy a hablar algo de las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Le voy a decir esto: a usted como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, le está prohibido mezclarse con otra gente que no comparte tu fe, que no comparte tu creencia, que no comparte la palabra del Señor. Ahora, con esto, yo no le estoy diciendo que no se junte con ellos, pero usted puede salir a cine con un mundano, usted de pronto puede ir a cenar con unos mundanos, pero siempre pensando en ganarlos a ellos para Dios, traerlos para el reino. Pero en el momento en que vas a cenar con ellos y ellos cuentan un chiste de doble ánimo, un chiste grosero, y tú te ríes y tú participas con ellos, y ellos hablan de sus malos negocios y tú estás allí escuchando, en ese momento te mezclaste. Te mezclaste. La Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues ninguna. Y el pecado de esta gente era la mezcla. Pues cuando habían quedado ya, después de que se había llevado Nabucodonosor a toda esta gente, ellos comenzaron a mezclarse con otra gente y comenzaron a perder su esencia. Esdras capítulo 9, versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo, dice la palabra, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué dice la Biblia? El linaje santo ha sido mezclado. Mire cuántas niñas creyentes se casaron con un impío y ese impío terminó alejándolas del Señor. Cuántos buenos hombres creyentes se mezclaron con una mujer que no era de Dios, con una mujer que podemos llamarle con todo respeto una filistea, una mujer de una cultura extraña, y terminó socavando su fe. Y aquí le quiero decir, entonces él escucha y se da cuenta que los primeros en poner el mal ejemplo eran los gobernadores y los príncipes que se habían levantado en ese tiempo del exilio. Pero mire la reacción de Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido. Esto es una reacción que yo no quiero hacer. Y mi manto lo rasgué, se lo rompió y arranqué el pelo de mi cabeza. Dice, se lo arrancó. ¿Cómo habrá sido la rabia, la tristeza de Esdras, que él mismo se arrancó el pelo? Y de mi barba también se arrancó la barba. Y me senté angustiado en extremo. Cuando a Esdras le cuentan, le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué nos ocurrió todo esto? Por esto. Y aparte de eso, esta gente se ha mezclado. Dice que él se rompe la vestimenta, se rompe el manto, se arranca la barba, eso se llama mesarse la barba, y se arranca el pelo. Y luego dice que se sienta angustiado. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo, dice Esdras, estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Qué son las iniquidades? Lo torcido que se hereda de los antepasados. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de reyes de las tierras, a espada, a cautiverio,
a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras reconoce y dice, esto nos pasó por necios. Ahora, ¿qué hace Esdras? Va a cambiar el curso de esto. Entonces él le va a decir, listo, entonces como ustedes tomaron mujeres de otros pueblos, vamos a sacar todas esas mujeres de aquí y no los vamos a volver a mezclar. Entonces dice el versículo 12, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas las tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la deis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Capítulo 10. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, porque Dios es un Dios de oportunidades. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto, que es un pacto, un voto, una promesa. Recuerde no hacer promesas a Dios y no cumplirle promesas a la ligera. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, le dicen a Esdras, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joaín, hijo de Eliasim, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Termino diciéndole esto. ¿Qué hizo aquí Esdras? Ayunó. No comió pan ni bebió agua porque estaba triste. Un ayuno produce un cambio en un individuo, en una familia, en una comunidad e incluso en una nación. Finalmente, para que usted se lo termine de leer, estos hombres terminan sacando a sus mujeres, a esas mujeres que no pertenecían al linaje santo de Dios. ¿Cómo se llama eso? Como cuando yo soy consciente que hice un daño y lo reparo, eso se llama restitución. ¿Quieres que Dios te bendiga? No sigas pecando más. No sigas por el mal camino. No sigas de necio. No te sigas mezclando. Tú eres linaje santo. Tú eres nación santa. Tú eres real sacerdocio. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Tú has sido comprado con precio de sangre. La sangre del Cordero fue el precio que se pagó por tu vida. No te mezcles más. No seas necio, no seas necia. Y el Señor volverá su rostro sobre ti y te levantará del polvo y de la ceniza. Padre Celestial, gracias. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.